Esta que está acá es la Power de Green World Motor, y para los que no sepan es una de las compañías chinas fabricantes de pick-up más antiguas del mundo. Y adicional, esta marca llega con la ayuda de Derco, una empresa automotriz con más de 60 años de experiencia en el mercado. Y no me pagan por decir esto, ojalá lo hicieran. Y también es una pick-up que le hace competencia a las marcas tradicionales, con más de 1 tonelada de capacidad de carga y 3.500 kilos de posibilidad de arrastre. Y por dentro también está muy bien equipada. Tendremos asientos calefactables con ajuste eléctrico, tendremos control de descenso, también asistencia en arranque pendiente y también una cámara que se ubica del lado derecho para mitigar el punto ciego cuando pones la direccional. ¿Será esta Power una amenaza para las marcas tradicionales? Hoy lo vamos a averiguar en esta reseña, así que quédate. Comencemos con sus dimensiones. La Power mide 5,42 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,88 metros de alto. Además cuenta con un despeje al suelo de 227 milímetros, un dato clave para sus capacidades fuera del asfalto. Además, hablando de capacidades, esta camioneta puede cargar hasta 1050 kilos y tiene una capacidad de arrastre de 3.5 toneladas, y para lograr esto, el eje trasero incorpora una suspensión rígida con resortes, diseñada para soportar el trabajo pesado. En cuanto a motorización y transmisión, la versión mecánica se ofrece con un único motor de 2 litros turbo diésel que entrega 161 caballos de fuerza y 400 Nm de torque desde las 1500 RPM. Está disponible con tracción 4x2 y 4x4 y en ambos casos viene asociada a una caja manual de 6 velocidades. Los consumos son de 8 km por litro en ciudad y 11 km por litro en carretera. En cuanto a versiones, tendremos dos. La versión base se denomina Elite y destacamos que equipamos lo siguiente. Tendremos cierre centralizado, pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, control crucero, volante multifunción, asientos traseros con compartimiento de almacenamiento, retrovisores eléctricos y calefaccionados, vidrios traseros oscurecidos, amortiguador en el capó, control de descenso y asistente en pendiente, cámara y sensor de retroceso. En la versión Deluxe, que es la tope de gama, destacamos que ganamos lo siguiente: climatizador, llave inteligente, un puerto USB en el retrovisor central, ideal para una dashcam. El sistema de sonido sube a 6 parlantes versus los 4 que tiene la versión Elite. Tendremos un volante forrado de cuero, asientos eléctricos calefaccionados y tapizados en eco cuero, sensor de luz automático, neblineros delanteros, retrovisor con plegado eléctrico, encendido remoto desde la llave y aumenta las bolsas de aire pasando de 2 frontales a sumar 4 con las de cortina. Y por último tendremos una cámara en el retrovisor lado derecho para mitigar el punto ciego. En cuanto a precio serán los siguientes. La versión Elite 4x2 parte desde 20.099.000 pesos. La misma versión pero 4x4 sube hasta 21.884.000 pesos. La versión Deluxe pero 4x2 parte en 20.932.000 pesos. Y por último tendremos la Deluxe pero 4x4 que tiene un precio de 22.717.000 pesos. Bueno, por el frente, cosas a considerar. La Power mecánica, que es la que vamos a probar y la que hablaremos en casi toda esta reseña, se diferencia de la Power automática, que tiene un frontal diferente, tiene ópticas diferentes y una parrilla diferente, pero sigue siendo la misma camioneta como tal. Tendremos luces halógenas para todo el conjunto, tanto intermitentes, principales como neblineros. Una parrilla sin duda muy característica y que la hace sin duda no confundirse entre las otras camionetas. En este color azul se ve bastante atractiva. Tendremos llantas de muy buen perfil, lo necesario para este tipo de camionetas. En este caso son de 245/70 aro 17. Por los lados tendremos pisapiés que se agradecen, te ayuda mucho lo que es el acceso al auto, dado que es bastante alta. Tendremos un cierre, voy a decir bastante hueco, no es el mejor que he probado. Lo que sí me gusta es la calidad de los materiales, es medio endeble pero se siente en ciertas partes donde toques bastante duro y eso está bien. El cerrado de la puerta trasera también, igual que adelante, un poco hueca en lo que es la cerrada. Lo que sí me gusta es que tendremos frenos de disco en las ruedas traseras. Aunque no lo crea, hay camionetas de muy alto precio que no tienen este detalle de tener freno de disco en las 4 ruedas. Y por atrás, bueno, las pick-up aquí sin duda no tienen mucha innovación. Digamos que se ve bastante tradicional como otra camioneta. Tendremos la cámara de retroceso acá, la apertura que es centralizada, no tendremos ayuda para lo que es la apertura del portón y tendremos ganchos que, bueno, aquí se opacan o no se ven por la lona que tiene, que es un opcional que tú debes colocar aparte, no viene con eso como tal, que lo tengas en consideración.
Bueno, primero antes de ver el interior, ver la llave, que se siente bastante liviana y no de muy buena calidad, pero lo que sí tendremos es encendido a distancia. Hay que dejar presionado, presionar 2 veces, dejar presionado y se prende la camioneta. ¿Verdad? Bastante práctico por si vives en lugares fríos para ir temperatizando lo que es el interior del habitáculo. Y bueno, también mencionar que tendremos acceso sin llave. En el botón cerramos como tal y si queremos abrir simplemente metemos la mano y se abre, y también los retrovisores se despliegan. ¿Verdad? Bastante práctico y funciona bastante bien. Al interior también, antes de entrar, mostrar los asientos que son de cuero y se sienten de muy buena calidad también al tacto. Tendremos obviamente en esta versión deluxe, como te mencioné al principio, ajuste eléctrico, y me gusta porque los asientos en verdad suben bastante. Si eres una persona pequeña te vas a sentir bastante alto. Bueno, empecemos a hablar por el interior, que para ser una camioneta en verdad está muy bien equipada en su segmento. Bueno, empezando por lo que es la botonera de acá, que tiene controles como para lo que es el movimiento de los retrovisores, también incluido poder plegarlos o desplegarlos. También tendremos lo que es el ajuste de las alturas de las luces de este lado, tendremos lo que es el ajuste de la iluminación del cuadro de instrumento y tendremos lo que es el DPF del auto, dado que es un motor diésel. Bueno, tendremos obviamente el evalunas para las 4 ventanas y tendremos el bloqueo y desbloqueo de las puertas en esta zona. Tendremos puertas que es entre plástico, a lo menos en la parte de arriba, y aquí combina una especie de cuero en donde tu brazo va a estar en mayor contacto con la puerta y ya todo lo demás de abajo es plástico duro. A ver, el volante tiene bastantes funciones. Por un lado tendremos lo que es el control crucero con una parte del multimedia, que aquí pasaríamos entre las diferentes emisoras o canciones, y aquí para cambiar el modo entre si radio, tu teléfono, etc. Acá tendremos lo que es subir y bajar volumen, y aquí para cambiar o aceptar en diferentes partes, como por ejemplo el menú del centro, que te da varias información, en este caso la autonomía, tendremos la velocidad media, la presión de los neumáticos en tiempo real también con su temperatura, bastante bien, y en verdad te da la suficiente información que uno requiere para el uso que se le va a dar a esta camioneta. Por acá tendremos un botón para activar lo que es la cámara del punto ciego, es decir, del lado derecho, que se puede activar tanto por este botón, como puedes ver, o si pongo el intermitente del lado derecho también se activa, y es de muy buena definición. Vamos a aprovechar también de ver un punto muy fuerte de esta camioneta, que es la calidad de la marcha atrás, que en verdad es una de las mejores cámaras que he podido ver de marcha atrás, de muy buena calidad, y las líneas también se mueven a medida de que tú vas moviendo el volante. Muy bien la poder tener ese detalle. Y bueno, como te mencioné, aquí parte de lo que es el control crucero y para atender o descolgar la llamada de tu teléfono. Por acá tendremos el botón de encendido y parte de lo que es el infoentretenimiento, que a ver, es muy fácil de usar. Tendremos la pantalla principal que tienes atajos directos para lo que es Apple CarPlay, Android Auto o configuraciones del auto. En este caso puedo configurar el automático de los retrovisores para que se plieguen o desplieguen, el ajuste del asiento del conductor, es decir, lo que es la calefacción de él como tal, y también puedo controlar parte de las luces, es decir, el ajuste del tiempo de retardo cuando presiono el control de la luz de bienvenida, luz de salida y no mucho más. Nos volvemos a la pantalla principal. Bueno, tendremos una parte que te muestra lo que es la radio, y acá abajo tendremos atajos como la radio, medios, el teléfono si estuviese conectado, y también, bueno, ajustes en lo que es, en este caso, Bluetooth, ajuste de hora, de la pantalla, del sonido y de ajustes de información del sistema, como restablecerlo, actualizar el sistema y similares. También tendremos la posibilidad de ver lo que es el climatizador desde lo que es la pantalla, y también, bueno, más abajo ya vamos a ver que también podemos hacer casi lo mismo que hacemos en este caso. Por lo menos acá puedo cambiar lo que es la temperatura, que es de una sola zona, por donde sopla, las diferentes configuraciones del aire, que sí, el desempeñamiento, aire que prenda el aire acondicionado, y poner el automático y la recirculación. También puedo cambiar lo que es la fuerza de soplado en él. Y bueno, abajo también puedo hacer lo mismo, cambiar lo que es la temperatura, la fuerza de soplado, las diferentes formas como funciona, incluido prender lo que es el calentaasientos o poner el menú, porque él no se prende si tú no haces ninguna función acá. Acá lo único que hace es ponerte el menú como tal. Bueno, tendremos también más abajo lo que es apagar el control de estabilidad, el control de descenso y subir y bajar volumen, incluido también pagar lo que es el infoentretenimiento. Tendremos dos puertos USB más abajo de tipo A, una toma B12, tendremos una especie de zona como para poner tu teléfono pero sin cargador por inducción, y tendremos la palanca de 6 velocidades. Acá, si fuese 4x4, irían los modos de 4x4 que pudiésemos activar o desactivar si equipáramos la tracción esta como tal.
tendremos este pequeño portabebidas con una pestaña que lo hace ajustable, y tendremos este box que se ajusta en lo que es por lo menos longitudinalmente, pero no de altura. Bueno, dentro de él tendremos muchas asquerosidades. Bueno, dentro de él tendremos un gran espacio. En verdad no se nota mucho por la poca luz que tenemos, pero en verdad es bastante amplio y bueno, se le puede dar bastante utilidad. Por acá tendremos la guantera, a ver, que no es la más grande del mundo, tampoco apertura mucho, tampoco está iluminada. Arriba tendremos retrovisor electrocromático con función de activarlo o desactivarlo. En verdad, para ser un auto chino es raro encontrar esto como tal, de tener un retrovisor electrocromático. Y aquí puedes ver, si enfoca, por lo menos ahí puedes ver el botón para desactivarlo o activarlo, dado que los espejos en verdad es difícil enfocarlo, pero lo tienes ahí. Y bueno, más arriba tienes una toma USB. Esto es ideal si vas a poner una cámara, en verdad bastante práctico tenerlo. Y arriba, bueno, tendremos iluminación LED, también bastante bien para el segmento. Y lo que sí no tendremos son por lo menos espejos con luz, pero en verdad para el tipo de camioneta creo que esto no hace falta tenerlo en consideración. Y no mucho más para mostrar, verdad es, bueno, una camioneta no tiene tantas maniobras como un auto común que probamos, así que vamos a la plaza atrás a ver qué tenemos. A ver, en la plaza trasera hay que mencionar algo antes de entrar, que es la posibilidad de levantar esta banqueta presionando lo que es esta pequeña cuerda, y se levanta, y esta cuerda obviamente también la puedes usar como gancho para posicionarla en esta zona del apoyacabezas, y así tendrás un lugar para poder almacenar cosas que queda como una especie de caja fuerte, pero bueno, tampoco tienes posibilidad de ponerle seguro. Sacamos y guardamos. A ver, el espacio es bastante bueno, es decir, tenemos mucho espacio en verdad para lo que son ocupantes hasta de mucho más tamaño que yo. No tendremos ninguna manera en este caso, ni salidas de aire, ni tomas de puerto USB, ni tomas de DB12. Lo único que tendremos para destacar es que tendremos la posibilidad de guardar cosas en esta zona. Bueno, también mencionar que de forma curiosa, adelante es LED, pero atrás es halógena. Primera vez que veo esto en un auto, para que lo tengas en consideración. Tendremos bastantes lugares de agarradero en esta pick-up, cosas que son necesarias para este tipo de segmento, y en verdad no mucho más. Obviamente el techo sobra el espacio, no hace falta mencionarlo, así que no vas a tener problemas de altura si eres una persona alta como tal. Y antes de irnos a la prueba de manejo, agradecerles a los que auspiciaron este video, que es Classic Car Plus. Si te interesa alguna unidad usada, te dejo el link a la página de ellos para que puedas ver el stock que tienen disponible. Tienen una gran variedad. Cotiza con mi código PARILICARS y ten un descuento en tu cotización de tu auto usado seminuevo. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Power de GWM, bueno, primero cosas a considerar antes de empezar la conducción. Voy a hablar algo de la cámara, que al momento de estacionar, la cámara de retroceso sí es de muy buena calidad, pero hay que tener precaución porque también es de muy buen ángulo y la distancia que muestra a veces son más cerca de lo que realmente es, para que lo tengas en consideración. Y bueno, ya con eso empezamos a la prueba de manejo. Bueno, también considerar que yo normalmente pruebo autos que son para ciudad y los pruebo dentro de la ciudad, y esta no va a ser la excepción. Lo voy a probar dentro de una ciudad. Me hubiese gustado probarlo en condiciones donde amerite este tipo de camionetas que son fuera del asfalto, pero no tengo la posibilidad. Lo que sí, bueno, también hay un gran parte del público que va a usar estas camionetas en situaciones de ciudad, entonces yo voy a hablar sobre ese punto. Sé que tengo que también considerar que es una camioneta de trabajo y no es tan confortable como una SUV que está hecha para ciudad, así que lo voy a tener en consideración. Bueno, primero mencionar el estanque, los tengo casi llegando a la mitad y la autonomía es de 522 kilómetros, lo cual es bastante bueno. Es decir, si lo llenaría podría llegar casi a 800 o 700, lo cual para una camioneta de los consumos que te mencioné al principio está bastante bien. Bueno, empezamos hablando por el motor. A ver, tiene 160 caballos de fuerza, lo cual para el tipo de camioneta está bastante bien. 400 Nm de torque, una muy buena cifra, así que potencia, créeme que no te hace falta. Y si te hiciera falta, en verdad tienes la posibilidad de irte por la Plus, que solo se ofrece en automático y tiene un poco más de fuerza, 180 y tantos caballos de fuerza, para que, bueno, si te hace falta potencia, ahí la tienes. A ver, este motor, como te menciono, va a estar bien. Como todo tipo de camionetas, en verdad no le hace falta más que eso. La caja, a ver, la caja me gusta porque los recorridos de las marchas es muy corto, se encuentran fácil. En verdad es muy fácil adaptarse a la caja mecánica de esta camioneta. El embrague también me gusta porque tiene justamente la dureza perfecta. Normalmente yo he probado este tipo de camionetas y a veces son muy duros, aquí no. La dirección, a ver, la dirección está bastante bien.
no es la más precisa que he probado, pero tampoco está tan mal, en verdad está bastante bien para el segmento. En cuanto a suspensión y estabilidad, bueno, aquí tengo que considerar que es una camioneta hecha para terrenos un poco más dificultosos, así que la suspensión tiende a rebotar, pero bueno, está dentro de lo promedio de camionetas. Este aspecto de la suspensión es bastante difícil conseguir que sean estables, especialmente cuando va circulando en ciudad. Aquí me parece que está bien lograda, bastante cómoda, no se siente tanto en la cabina para otras que he probado, así que ahí vas a ir bien. Bueno, esta camioneta, como te mencioné, también tiene control de descenso y funciona por debajo de 40, entonces aquí lo activamos y la camioneta va a intentar mantenerte a una velocidad bastante moderada en situaciones de bajada, obviamente. Por lo menos ahorita no estoy tocando el freno y me lo mantiene a 30 kilómetros. Y en verdad funciona bien, sin frenados bruscos, lo hace bastante bien y te facilita si estás en caminos donde hay mucha bajada. Lo desactivamos y listo. Bueno, asistencia de conducción, tampoco por el precio podemos pedir mucho, no tenemos nada. En verdad, lo único que tienes como asistente es lo de esta situación de que pones la intermitente y te pone una cámara en el punto ciego, así que es lo único que tendremos, pero también por el precio no podemos pedir mucho. En cuanto a visibilidad, a ver, como pick-up está bastante bien, el capó se siente bastante bajo, lo cual te da un amplio panorama del frente. Los espejos están en el tamaño habitual de este tipo de camionetas, así que no va a estar mal, y atrás tenemos buena visión, y lo que sí, bueno, me gusta que tiene retrovisor electrocromático, que como mencioné, en un producto chino es raro verlo hoy día. Casi ningún producto chino tiene este detalle como tal. En cuanto a la comodidad de los asientos, a ver, falta apoyo lumbar, ¿verdad? Se siente un poco seco, un poco faltante en esa parte. Y al ser de cuero, en verdad, esta es la parte mala de este tipo de asiento, es que transpiras mucho. Y bueno, solo tienes la posibilidad de calefaccionarlos, pero en verdad no te ayuda en momentos de calor como es ahora, que hay alrededor de 25-30 grados. Entonces te pasan la cuenta en lo que es en la zona de la espalda. Bueno, en cuanto al consumo, me está dando en este minuto 14,7 litros a los 100 kilómetros, que bueno, te lo estaré traduciendo aquí en cuánto es esto en kilómetros por litro. Y a ver, es el consumo habitual que vas a conseguir en este tipo de camionetas. No está malo, pero es lo que vas a conseguir, ¿verdad? Es raro conseguir más o menos que eso, a menos que tenga un sistema electrificado, lo cual también es muy raro todavía conseguir en el segmento de camionetas medianas. Lo que sí me gusta es el consumo, la capacidad del estanque, dado que te da bastante autonomía. Como te mencioné antes de arrancar, eso está bastante curioso, porque normalmente estas camionetas no dan más de 500 kilómetros de autonomía, y esta que dé ya 500 con el casi medio tanque está bastante genial. Ahora, ¿es recomendable esta Power? A ver, no es un producto barato, parte desde 20 millones, para ser un producto chino es bastante caro, pero es un producto bastante bien terminado. Esta camioneta tiene 85.000 kilómetros y no le suena nada, está bien lo que es ensamblada por dentro, y tampoco le suena nada a lo que es el exterior más allá de la zona de carga, que bueno, eso siempre suena en este tipo de camionetas, así que está bastante bien recomendar esta camioneta en verdad para un uso prolongado. Por equipamientos, efectivamente no brilla, pero también casi todas las de este segmento equipan este tipo de equipamiento. Más allá de eso, en verdad te va a salir mucho más caro, así que está bastante recomendable como tal esta GWM Power, y me gustó bastante en cuanto a su conducción. Ya que llegaste a esta parte del video, primero agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Te invito a suscribirte, a darle like, es un gran apoyo para mí, y también te invito a ver mi lista de infaltables para un auto. Te dejaré un link por acá a Mercado Libre, donde podrás ver los artículos infaltables que tengo en mi auto como tal. Anda a verlos pinchando en el link que te dejo fijado en los comentarios.